Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Muy buenos días, mi querida audiencia. ¿Cómo están? ¿Preparados para una semana más? Sí, ¿cómo que no? Una semana más de Proteger, 9ª temporada. Querida audiencia y seguidores, hacemos periodismo de seguridad que se difunde por radio y medios digitales. ¿Quién les habla? Sergio Quiroga. Mi productora musical, la señorita Luna Quiroga. El operador, el mejor de todos. ¿Cómo anda, mi querido Pancho? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. Como siempre, estimados, pueden escuchar Proteger los martes, jueves y sábados a las 10:30 horas, aquí en Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad, a través de la página www.ias.org.ar. Y si no pueden hacerlo, no se hagan ningún problema. Ingresen a mi canal de YouTube, que es @proteger_QISEG. Todos los programas son subidos a esa plataforma, pero también lo puede hacer a través de Facebook, Instagram, Twitter, iVoox, Spotify y demás. El teléfono de la producción, por si quieren ver un WhatsApp, es el 115-423-8476. También puede escribir a través de mi blog, que es www.kiseg.com.ar, o el mail consultora@kiseg.com.ar. Bueno, el entrevistado de la semana es el licenciado en Relaciones Internacionales y Magíster Alejandro Casaglia. Con él estuvimos hablando sobre la guerra entre Estados Unidos, Irán e Israel, ¿no? Bueno, continuamos con la columna de la señorita Sonia Snall, con las recomendaciones Proteger en la voz de Luna Quiroga, con la columna de Inés y Alfredo, que son dos personajes creados con la inteligencia artificial, con la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano y de los licenciados en seguridad Abel Nuxio y Leandro Hidalgo. Recuerden que el querido Adrián Ortigosa continúa de vacaciones, así que dentro de unos días ya lo vamos a tener nuevamente acá en el programa. Como siempre, también invito a todos los profesionales de la seguridad que deseen participar en este programa. Solo tienen que llamar a producción y no es condición que ocupen un puesto prestigioso en seguridad. De igual modo se invita al personal docente, no docente y alumnos del IAS. Hablando del IAS, vamos con los cursos que se inician este nuevo ciclo 2026, ahora en marzo. Bueno, tenemos un importante congreso, el 23º Congreso Argentino de Seguridad, Salud Ocupacional, Recursos Humanos, Medio Ambiente y Comunidad, JOLASED. Jornadas Latinoamericanas de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Expo Seguridad 2026 está abierta la inscripción. Se va a realizar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires el 21, 22 y 23 de abril de este año en el Centro de Convenciones Palais Rouget. Para el próximo ciclo, para ahora, marzo 2026, las siguientes tecnicaturas y cursos, ¿no? Tenemos la Tecnicatura Superior en Gestión Ambiental, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 2 años y medio, modalidad sincrónica. Tenemos también la Tecnicatura Superior en Marketing, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene también una duración de 2 años, modalidad sincrónica. Para este próximo curso lectivo, también marzo 2026, tenemos el posttítulo con reconocimiento oficial, especialización en seguridad contra incendios. Tenemos también el curso de diplomatura en prevención de accidentes centrado en el factor humano, modalidad online con uso de plataforma virtual. Organiza el Instituto Argentino de Seguridad, el Centro de Investigaciones Psicológicas para el Estudio y Prevención de los Accidentes. Los días de cursada son los jueves de 18:30 a 20:30. Es desde el 19 de marzo al 7 de mayo. Tenemos la Tecnicatura Superior en Administración de Recursos Humanos, también otro título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La duración es 3 años, modalidad presencial en la sede de Callao. También se puede hacer a distancia. Tenemos la Tecnicatura Superior en Seguridad e Higiene en el Trabajo, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 3 años,
Modalidad presencial, sede Honduras y Callao, y también se puede hacer a distancia. Tenemos la Tecnicatura Superior en Administración de Empresas, título oficial de nivel terciario de alcance nacional. La carrera tiene una duración de 2 años, modalidad presencial en la sede de Honduras. Bueno, para cualquier información lo puede hacer a través de www.ias.org.ar/formación-del-medio profesional. Bueno, ahora ingresamos al área de editorial, como lo hacemos todas las semanas. Así que, Pancho, antes de dar el título de la editorial, ¿me pone el auspicio de Segulupa? Gracias. ¿Interesado en la seguridad? En Segulupa te ofrecemos artículos escritos por profesionales graduados universitarios en seguridad. Participa, aprende y compartí en www.segulupa.com. Segulupa, investigación y divulgación en materia de seguridad. Bueno, la editorial se titula Prevenciones a tener en cuenta cuando asistimos a las embajadas de Estados Unidos e Israel por la guerra con Irán. Y comienza así. En tiempos de tensión internacional, la prevención vuelve a ocupar un lugar central en la vida cotidiana. Los conflictos que se desarrollan a miles de kilómetros, como la guerra que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán, muchas veces generan preocupación también en otros países. Y aunque Argentina esté lejos del escenario del conflicto, la experiencia nos ha enseñado que ciertos lugares considerados sensibles, como las embajadas, requieren especial atención y cuidado. Las sedes diplomáticas representan a los estados en el exterior. Por esa razón, cuando existen conflictos internacionales, estos espacios suelen reforzar sus medidas de seguridad. No se trata de generar alarma, sino de actuar con responsabilidad y prudencia. Si por algún trámite o gestión debemos concurrir a embajadas como la de Estados Unidos o la de Israel, lo primero que debemos tener presente es la planificación. Asistir con turno previo, respetar los horarios y llevar únicamente la documentación necesaria facilita los controles y evita demoras innecesarias. También es importante respetar los perímetros de seguridad que suelen establecerse alrededor de estos edificios. Muchas veces vemos vallas, presencia policial o cortes de tránsito. Todo esto forma parte de los protocolos de protección y la mejor manera de colaborar es respetando esas indicaciones. Otro punto fundamental es la atención al entorno. En materia de seguridad, la observación y la prudencia son herramientas valiosas. Si vemos algo fuera de lo normal, como objetos abandonados o situaciones sospechosas, lo correcto es informar al personal de seguridad y no intervenir por cuenta propia. Finalmente, en tiempos donde todo se comparte en redes sociales, también es prudente evitar difundir información sensible, fotografías de los dispositivos de seguridad o detalles de los controles. La seguridad es una responsabilidad compartida. Las autoridades cumplen su función con protocolos y vigilancia, pero la colaboración de cada ciudadano también resulta fundamental, porque en definitiva, la prevención no busca generar miedo, sino construir tranquilidad. Y cuando se trata de seguridad, estar atentos y actuar con responsabilidad siempre será la mejor decisión. Bueno, mi querida audiencia, hasta acá el primer bloque. Vamos a escuchar buena música, música buena, Pancho, póngame un buen temazo, bien subido de tono, bien arriba, y así voy preparando el segundo bloque. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha, proteger. Gracias, Pancho. Bueno, como siempre, iniciamos con las columnas de las señoritas. En primer término tenemos a Sonia Snall, que es docente e investigadora independiente de seguridad vial, reside en Caleufú, provincia de La Pampa, y esta semana nos trae el siguiente abordaje: relación existente entre medicamentos y conducción. Pegadito a ella vienen las recomendaciones proteger, en la voz de Luna Quiroga, quien continúa con su ciclo sobre recomendaciones para cuando salgas de vacaciones y dejes tu casa sola. Cuando quiera. Sergio, oyentes de Proteger, ¿cómo están? Hoy me voy a referir a la relación existente entre los medicamentos y los siniestros viales.
Aunque la conducción se ha convertido en una acción habitual que muchísimas personas realizamos diariamente, no deja de ser una actividad compleja que requiere de toda nuestra atención para poder ejecutarla de forma segura y evitar poner en riesgo nuestra salud, pero también la de los demás. En los siniestros influyen muchos factores fácilmente reconocibles. Por ejemplo, el exceso de velocidad, las distracciones, la ingesta de alcohol. Sin embargo, también hay otros aspectos que ocasionan que la capacidad de conducir de la persona se vea modificada. Por lo tanto, ¿cómo afectan entonces los medicamentos a la conducción? Atención. Sabemos que existen distintos tipos de medicamentos y también efectos de esto. Por ejemplo, el terapéutico, los efectos secundarios y también los posibles efectos adversos si se combinan con otro tipo de sustancias. Algunos tratamientos farmacológicos pueden interferir de manera más o menos relevante en nuestra destreza para conducir. Por ejemplo, provocando somnolencia, pérdida de coordinación psicomotora y reducción de reflejos, cambios de comportamiento, confusión, mareos, aturdimiento, dificultad para concentrarse, trastornos del equilibrio, sensación de vértigo, problemas en la percepción sensorial, visual, auditiva y también de las distancias. Sin embargo, en algunas circunstancias la medicación puede tener un efecto positivo en la capacidad de conducción, en el sentido de que ayuda a controlar ciertos síntomas de la enfermedad del paciente, en el caso de que se trate de un problema de salud que directamente merma esa habilidad. ¿Qué medicamentos son los que más nos afectan al momento de conducir? Entre los fármacos más frecuentemente prescritos que pueden afectar a la capacidad de conducción están los que actúan sobre el sistema nervioso central, ocasionando trastornos del sueño, ansiedad, depresión, epilepsia, Parkinson, migrañas. También los utilizados para tratar alergias, afecciones oculares, la gripe, el catarro o relajantes musculares. Todos ellos pueden producir efectos como los anteriormente describí. ¿Cómo reconocer entonces los medicamentos que afectan a la conducción? Desde el año 2007, cuando un medicamento tiene la capacidad de influir en nuestra habilidad para la conducción, incluye en su envase y prospecto una serie de advertencias para que los pacientes puedan reconocerlos rápidamente. ¿En qué caso debemos prestar mayor atención? Por ejemplo, al comienzo de un tratamiento o al cambiarse la dosis. Con el consumo de alcohol se debe evitar porque si se toma medicamento puede ocasionar inconvenientes. Si el paciente, por ejemplo, está cansado. También si son personas de edad avanzada. Además, pacientes de algunas patologías concretas como diabetes, insuficiencia renal, conductores profesionales o personas que conduzcan más de 40 minutos seguidos al día. ¿Cuáles son los síntomas que alertan que se debe dejar de conducir? La visión borrosa o doble, la dificultad para concentrarse o estar alerta, la sorpresa ante acontecimientos habituales del tránsito, frenadas a último momento, por ejemplo, dificultad para recordar cómo se llegó a destino, para mantener también una trayectoria recta. Como siempre les digo, deseo que todo lo mencionado
les sea de utilidad. Mis redes sociales son: en Facebook me encuentran como Sonia Snal, en Instagram como Sonia Eduvial. Hasta la próxima. Escucha, proteger. Recomendaciones para cuando salgas de vacaciones y dejes tu casa sola. ¿Cómo contratar un seguro y por qué es tan importante? Si todavía no tenés un seguro y estás por salir de vacaciones, contratar nuestro seguro de hogar es sencillo y se puede hacer desde la web en pocos minutos. Un asesor comercial se contactará luego y te ofrecerá la póliza mejor adecuada a tus posibilidades. ¿Por qué es tan importante? Es una inversión inteligente que no solo te va a permitir disfrutar tranquilo de tus vacaciones, sino que además te va a dar seguridad económica y previsión ante cualquier infortunio. Otros tips útiles para cuando dejes tu casa sola. Además de la seguridad y la prevención, hay otras cosas de relevancia que no puedes descuidar si te vas unos cuantos días. Tu ausencia puede afectar a tus plantas y a tu jardín. Si te vas por varias semanas y no tenés un familiar o un vecino que venga a ayudarte con el riego, algunas plantas pueden dejarse en un balde con un fondo de agua para que no pasen sed. Un sistema por goteo también es útil y va a ayudar a su cuidado. Evita plagas con una fumigación antes de irte y corta el césped para que a tu vuelta no sea más difícil. Y si no puedes llevarte a tu mascota, tu perro o tu gato son un miembro más de tu familia. Si no podés llevarlos de vacaciones, es fundamental que sepas con quién vas a dejarlos antes de programar tu viaje. Y ojo con los residuos. Al igual que con la heladera, es importante que te asegures de vaciar todos los tachos de basura antes de irte. De esta manera vas a evitar los malos olores cuando vuelvas. Como ves, preparar tu casa antes de viajar te va a dar más bienestar durante las vacaciones. Con medidas de seguridad, buena protección y decisiones provisorias vas a disfrutar mucho tu viaje y te vas a asegurar de un regreso sin sobresaltos. Escucha, proteger. Ahora sí, la entrevista de la semana. Es la que hicimos con el licenciado en Relaciones Internacionales y Magíster, Alejandro Casaglia. Alejandro es experto en terrorismo, pandillas, crimen organizado y delitos transnacionales. En la entrevista hablamos sobre el inicio de la guerra que mantienen Estados Unidos e Israel con Irán, el por qué se afectaron varios países árabes, la Unión Europea, qué efectos pueden derivarse a nivel económico, sobre la industria armamentística, sobre la incertidumbre que existe de acuerdo al escalamiento del suceso y otros temas más. Esta entrevista está auspiciada por la empresa de seguridad privada MAPRED. En MAPRED protegemos lo que más te interesa. Custodia en tránsito, seguridad para barrios privados, eventos, empresas y comercios. Personal capacitado y respuesta inmediata. Al mejor precio del mercado. Llámanos hoy al 11 3883 9783 o si preferís por mail a info@mapredcustodia.com.ar. MAPRED, presencia real. Bueno, Alejandro, muchísimas gracias por tu nueva participación en este programa Proteger. Ya sos un amigo de la casa. Este programa que se difunde por Radio IAS, la radio del Instituto Argentino de Seguridad. Bueno, tu expertise es la geopolítica, la seguridad planetaria del mundo. Te gustan mucho los sucesos y hechos transnacionales, delitos transnacionales y este conflicto armado, diría guerra que se inició ahora en Irán. Así que vamos a iniciar. Hablábamos en off con un disparador, a ver qué lectura haces de este inicio de esta guerra, qué es lo que se dice, quiénes son los actores. Es complejísima. Vamos a tratar de resumirla en algunos minutos, que va a ser dificilísimo, ¿no? Es complejo el tema. Así que bueno, muchas gracias, Alejandro. Te paso el micrófono. No, gracias a vos por la invitación, siempre a disposición del programa. Y bueno, esto no es un conflicto nuevo, tiene varias vertientes, varias facetas.
por un lado, el conflicto dentro del mundo islámico, el conflicto entre las ramas sunitas y chiitas, que son conflictos de hace 14 siglos y que evidentemente son conflictos que no se han solucionado y no se van a solucionar, porque de hecho vos ves que Irán está atacando países árabes. Sí, ahí sí. También una gran diferencia que la gente suele confundir. La gente cree que porque todos usan turbante son lo mismo, ¿no? Claro, que el mundo musulmán es uno solo, claro. Exacto. Los iraníes no son árabes, son persas, con lo cual no es lo mismo, por más que usen turbante y sean musulmanes, no es lo mismo. Y los árabes y los persas vienen con un conflicto de hace siglos. Respecto del conflicto entre Irán, la República Islámica de Irán, que es una teocracia, es un régimen que no se da en la actualidad, porque son regímenes que se daban en la historia antigua, donde se creía que Dios era quien gobernaba al pueblo a través de un enviado. En este caso, el enviado es el que ellos llaman el líder supremo, que es un líder religioso, un líder político, que bueno, en el caso de Irán, hasta hace unos días atrás, hasta que murió en el bombardeo, era el ayatolá Ali Jamenei, que ahora aparentemente ha sido elegido su hijo Mojtaba Jamenei, en una vaya a saber cómo se votó en el Consejo, pero bueno. Y entonces, a partir del año 1979, cuando el ayatolá Ruhollah Khomeini asume el liderazgo en Irán, empieza a haber tirantes con Occidente, no solamente con Israel, sino con Occidente, con Estados Unidos. Recordaremos la crisis de la toma de rehenes en la Embajada de Estados Unidos, que bueno, se resolvió en su momento, pero el odio visceral del régimen iraní hacia Occidente y hacia Israel viene de hace casi 50 años. Entonces, en algún momento, estos conflictos que muchas veces se tiran debajo de la alfombra, en algún momento hay un detonante, ya sea por un liderazgo político, por alguna cuestión en particular, y estalla el conflicto. Y es un conflicto que ya el año pasado tuvo un episodio, que fue la famosa guerra de los 12 días, que yo la viví de cerca, porque yo en ese momento me encontraba en el Golfo Pérsico cuando estalló esa guerra, pero que es una pequeña guerra que no guarda relación con lo que está pasando ahora. Ahí fue un bombardeo, digamos, una prepoteada de Estados Unidos e Israel, que respondió Irán de una manera moderada, y en 12 días se apagó, o se enfrió un poco la cosa. Y ahora ya no, porque ahora no solamente están interviniendo Estados Unidos e Israel contra Irán, sino que Irán ha bombardeado los países árabes. Y esto tiene un significado muy importante, no solamente desde el punto de vista, digamos, étnico, religioso, geopolítico, sino también económico, y que también ahora están interviniendo otros personajes, como son los países europeos, porque Europa teme el ataque a sus bases, a sus intereses, como dicen, los barcos que no pueden llevar el petróleo a Europa, y entonces ahí empiezan a intervenir países como Francia, Gran Bretaña, Alemania. Entonces es un conflicto que se está extendiendo. También ahí cerquita de esa zona, en Asia, tenés el conflicto entre Pakistán y Afganistán, que toca de cerca esta cuestión. Y bueno, y ahora tenés el Líbano, que los cálculos que hacíamos nosotros es que los proxies de Irán, el caso de Hezbollah, que tiene una capacidad bélica que fue afectada el año pasado por el ataque de la Fuerza de Defensa israelí, pero que iba a reaccionar para apoyar a su casa matriz, digamos, que es el Estado teocrático de Irán. Así que es súper complejo el tema, y como decíamos antes en off, no sabemos cómo va a terminar este nuevo episodio de estos enfrentamientos, ¿no? Sí, no, y aparte, viste, es como decías vos, ahora se trasladó a Europa porque, bueno, Irán creo que atacó un par de... Hablo por lo que dicen los medios, ¿no? No tengo una fuente fidedigna a la cual consultar, simplemente hago explotación prensa y leí que había atacado un par de bases
una británica y otra francesa, que en primer momento Francia no quiso ponerse del lado de Estados Unidos, pero cuando le atacaron la base, ahora sí, se puso de lado. Pero también tiene Francia la compleja situación que ellos estuvieron colonizando países musulmanes durante décadas, no sé si llega un siglo, que a raíz de eso sufrió inmigración de gente musulmana a su país, y estos dentro mismo de su sociedad hay muchos musulmanes que pueden salir a manifestarse en contra de la guerra contra Irán. Bueno, es un tema, la verdad, que hay disparadores por todos lados. Donde tocas hay un problemita con ese tema. Sí, los países europeos que han tenido una gran inmigración de árabes y de africanos, musulmanes, pero que la mayoría de ellos son sunitas, con lo cual no guardan mucha simpatía con Irán, pero claro, el odio, lo que los aúna a esta gente que vive en esos lugares, es el odio a Occidente, que bien como mencionaste vos, en la época colonial, en la época de los imperios, tanto Gran Bretaña como Francia, y como otros imperios más en su momento, Italia. Bélgica, Alemania, España, en las colonias que tuvieron en África, y después cuando se repartieron en Medio Oriente, todo eso deja, digamos, odios que van surgiendo a través de estos odios de décadas, odios ancestrales, y que va generando que los más radicales en esos lugares, los islamistas radicales, que no representan a todo el Islam, afortunadamente, son una pequeña parte, salen a manifestar bajo la causa del Islam, pero que no tiene mucho que ver con esto que está pasando, ¿no? Porque precisamente lo que decíamos recién, el mundo persa, el mundo shia, está atacando el mundo árabe, musulmán, sunita. Entonces, ahí hay una consecuencia. Y Europa sale porque no solamente por la amenaza o los ataques a sus bases, sino que acá el problema fundamental es el tema del petróleo, ¿no? Por eso cuando se comenta que Irán está bloqueando o quiere bloquear el estrecho de Hormuz, y bueno, ahí es el problema, porque el 25% aproximadamente del petróleo y del gas que sale de la península del Golfo Pérsico pasa por el estrecho de Hormuz, que a su vez da toda la vuelta por debajo de la península arábiga hasta que llega al acceso al Mar Rojo, ¿no? Al Golfo de Adén, donde ahí precisamente tenés dos puntos cercanos, uno en África y otro en la península arábiga. En el caso de África tenés un pequeño país africano que es Djibouti, que hay bases de todos los países, hasta incluso hay bases japonesas y chinas. Y del otro lado están los guerreros hutíes en Yemen, en esa parte de Yemen, que son sostenidos económicamente por los iraníes, porque pertenece a la rama shia, y precisamente ahí hay una revolución, y precisamente los guerreros hutíes siempre han sido útiles al régimen iraní, atacando a Israel desde ese lugar, y que ahora amenazan con bloquear o atacar los buques que circulen por el Golfo de Adén, ingreso al Mar Rojo, con lo cual, si el barco puede pasar, como dice Estados Unidos, que va a custodiar sus barcos, atraviesa el estrecho de Hormuz, da la vuelta a la península arábiga, pero cuando quiere entrar al Mar Rojo, atacan los hutíes, digamos que tenés dos puntos de ataque que va a ser bastante difícil que los barcos petroleros puedan circular por ahí. Entonces, si no le llega petróleo a Europa, algunos me dicen, bueno, pero ahora están por entrar en primavera en Europa. Sí, el problema del frío por ahí lo pueden pilotear. El tema es el funcionamiento de la industria, el funcionamiento del país, más allá de que tienen coches híbridos, hay muchos coches eléctricos, pero la mayoría de la industria y de los autos funcionan con petróleo, con combustible. Entonces, si no tienen cómo moverse, y bueno, Europa va a tener serios problemas económicos, ¿no? Sí, ¿sabés qué estoy pensando ahora? La India se mantiene ahí quietita, nadie habló de la India, no está muy lejos, lo tiene creo que a Pakistán ahí al lado,
y se lleva mal con Pakistán. Pakistán también tuvo un tema con Irán. Sí, ahí tenés un equilibrio, digamos, de dos potencias nucleares, que son la India y Pakistán, que son dos pueblos que se llevan a las patadas de hace mucho tiempo. Incluso hay una zona en conflicto, que es la zona de Cachemira. Pero bueno, los indios no son tontos, están haciendo sus negocios, y Claro. como Pakistán está distraído, le acaba de declarar la guerra, que ahí sí hablamos de una guerra, porque hubo una declaración de guerra del gobierno pakistaní a Afganistán. Entonces digamos que los indios están ahí manteniéndose a la expectativa. Veremos por cuánto tiempo, porque el tema es que si la economía global empieza a ser afectada, Sí, y bueno, lo va a India afectar. es un país que juega fuerte en la economía del mundo, entonces habrá que ver. Por eso el peligro es, si sigue escalando este conflicto, cómo se va a comportar el mundo. Por eso me preguntan, ¿estamos ya en la Tercera Guerra Mundial? Todavía no, pero depende cómo escale el conflicto, podemos llegar a un enfrentamiento global bastante grave, porque hasta ahora China no ha asumido un protagonismo importante. Los rusos están distraídos, más allá de las declaraciones políticas, ¿no?, que siempre están. Los rusos están distraídos con la guerra en Ucrania, que es una guerra contra parte de la OTAN. Sí, pero lo mira de reojo, ¿eh? No, Irán claro, sí. todos lo miran de reojo, porque todos son afectados, pero acá China lo que hay que también. tener en... Sí, China también, porque el 30% del petróleo que va a China sale de Irán. Y Claro. entonces los chinos se van a ver afectados también en su capacidad productiva. Y entonces ahí sí es el peligro de que los chinos digan, bueno, hasta acá llegamos, muchachos, aflojen. Y aparte, ¿hasta cuándo van a poder sostener la guerra, no? Hoy estaba escuchando en unas conferencias que participé la diferencia bélica entre Irán y Estados Unidos. Pero ¿qué pasa? Primero que han subestimado a los persas, han subestimado a los iraníes. Como siempre digo yo, los occidentales analizamos los conflictos con nuestro chip occidental. También lo hablábamos Claro. en off, sí. Claro, y entonces, por ejemplo, yo estaba en programas en televisión donde vinieron algunos analistas y hacían la comparación con el conflicto en Venezuela, y no tiene nada que ver, absolutamente nada que ver. El conflicto de Venezuela es un conflicto que, comparado con esto, es un juego de niños, ¿no? Claro, era más que nada más político que... Totalmente. Sí. Pero acá el problema es que vos tenés un adversario enfrente que tiene una forma distinta de concebir la vida. Acá pensaron que lo mataban a Ali Khamenei y el régimen se caía. Y esto no es así, no. Es subestimar el pensamiento persa, el pensamiento iraní, pensamiento fanático, chiita, y bueno, y ahí es donde se están equivocando. Entonces, pensaban que esto se iba a acabar fácil y no va a ser. Y lo que te decía, el tema es que los iraníes te atacan con un dron que vale $30.000. Sí. Y los Estados Unidos y los israelíes neutralizan el accionar del dron con un misil que vale $150.000. $1 millón. Entonces vos imaginate el desgaste económico, hasta qué punto, ¿no? Por eso algunos analistas hablan del posible despliegue de tropas en el terreno, lo cual sería un error gravísimo, sobre todo para Donald Trump, porque cuando empiezan a llegar los cadáveres adentro de las bolsas, la opinión pública los masacra a los presidentes americanos. Entonces no creo, y sobre todo teniendo la experiencia que tuvo Estados Unidos del fracaso de las campañas que tuvieron en Afganistán y en Irak, ¿no? Entonces ahora están volviendo a pensar en un protagonista de la zona, que son los kurdos. Los kurdos que han sido usados sistemáticamente y traicionados sistemáticamente, tanto cuando fue la tormenta del desierto en el 91, como después el tema de ISIS en el Levante, en Medio Oriente, donde los usaron siempre bajo la promesa de entregarles un territorio para que finalmente esta nación sin tierra se pueda establecer. Pero ahí, claro, ¿qué pasa?
¿qué pasará con los sirios, que ahora tienen un gobierno medianamente endeble? ¿Qué pasará con Turquía? Entonces, es jugar con mucho fuego ahí, y sobre todo en el mundo islámico, donde hay varias ramas que no son todo lo mismo, porque los kurdos no son lo mismo que los sunitas, ni son lo mismo que los chiitas, ni los alawitas, ni mucho menos. Entonces, espero que las estimaciones que hagan sean acertadas y que esto se pueda enfriar, porque esto nos va a afectar a todos. Sí, hay que ver cómo viene, cómo viene el tema también, ¿viste? Porque estos grandes líderes de estas potencias mundiales como Estados Unidos, ellos tienen una industria de armamento súper desarrollada y bueno, ¿quién te dice? Porque, ¿viste? Vos te pones a pensar, ¿quién te dice que no están con este tema para eliminar las armas viejas que tienen y probar las nuevas y construir? Porque ellos de todo hacen dinero, ¿eh? Pueden explotar más lo que es la industria armamentística, ¿no? en su país. Es un tema como pasó con Irak. Bueno, según me dijeron. Sí, lo que pasa que es jugar con fuego, con fuego. Aparte, si bien la industria armamentística es una industria importante para los países potencias, no te olvides que, por ejemplo, Europa viene afectada, Estados Unidos también, por la guerra de Ucrania y Rusia, una guerra que ya lleva más de 4 años, y ya ahí ha habido un gran desgaste. Hoy escuchaba a algunos expertos que decían, tienen que salir a fabricar misiles, a fabricar armas, municiones, porque claro, hace 4 años que están gastando, y entonces va a llegar un momento que se va a acabar, y cuando se acabe o escaseen, y bueno, estos tipos tienen un arma fundamental que no se evalúa, que es la resiliencia. La resiliencia que tiene esta gente es fundamental. Entonces salen opinólogos, y también en el mundo político. Por ejemplo, el otro día en la plaza principal en Teherán, dice, están festejando la muerte de Ali Khamenei. Yo lo miraba por televisión y yo decía, no pueden ser tan ignorantes de no preguntar a la gente que sabe. Primero, que flameaban las banderas de la República Islámica de Irán, que tiene un escudo en la bandera, que hace referencia a la teocracia iraní. Después estaban las banderas rojas, que son las banderas que se usan para la venganza de la muerte de Ali Khamenei, el líder supremo. Y por el otro lado, Ali Khamenei tiene un puesto más importante que el de Khomeini. Mirá lo que te digo, porque Khomeini murió de viejo, enfermo, y Ali Khamenei se ha convertido en un mártir. Y en estos pueblos el tema del martirio es muy importante simbólicamente, y entonces la gente lo que festejaba es que su líder religioso logró el martirio, con lo cual, según la creencia de ellos, está en el paraíso con Alá en estos momentos. Entonces, eso es lo que festejan. Entonces, digo, los analistas salen a opinar sin saber, y bueno, se crea una imagen, una controversia. Yo estimo que los israelíes que conviven con esta gente hace 50 años casi, los tienen bien estudiados, y entonces los americanos deben ser asesorados en este sentido por los israelíes que la tienen más clara. Pero si no, los analistas occidentales pifian, y esto que se calculaba que iba a ser una guerra, como dijo Trump al principio, dura 3 días, ya llevamos 6 días y no hay miras de que esto afloje. Y entonces dicen, vamos a dialogar con el nuevo gobierno iraní. Otro error fatal. ¿Por qué? Porque cuando lo designan al hijo de Ali Khamenei, a Mojtaba Khamenei, como líder supremo en estos momentos, es subir una apuesta. Es subir la apuesta, porque incluso el hijo de Ali Khamenei es más intransigente que el padre. Y por el otro lado, cuando lo designan al general Ahmad Bahidi como líder de la Guardia Revolucionaria, es lo mismo, es una apuesta a endurecer la cuestión y no a tener un diálogo negociador con Occidente. Entonces eso calculo que lo deben estar estimando, porque esto, la posición de este gobierno transitorio de Irán es una posición muy fuerte y no van a aflojar fácilmente. No. Alejandro, hemos llegado al final de la entrevista, como siempre, genial, che. Y
nuevamente, gracias por haber. Sé que estás agobiado, te están llamando de todos los canales de televisión, así que, bueno, digo, capaz que me dice que no. Pero, no, bueno, No, muchas no, gracias por siempre, aceptar. siempre para proteger y siempre para mi amigo Sergio Quiroga estamos siempre disponibles. Bueno, te estaré llamando, esperemos que si vemos que esto escala más, como se está diciendo, como están pronosticando, te volveré a llamar en unos días, en un mes, a ver qué actualización nos da sobre la situación. Vos que viajás mucho para allá, para Medio Oriente, te gusta mucho estudiar esas culturas, ¿no? Esta vuelta zafamos. El año pasado me agarró allá en el Golfo Pérsico la guerra. Esta vuelta zafamos. Cuando estaba por salir para México, que también es otro hervidero, empezó todo este conflicto y bueno, ya las obligaciones laborales y los compromisos con los medios me han dicho quédate en Buenos Aires y desde acá la manejamos, veremos si hay que preparar la valija prontamente. Bueno, gracias Alejandro, un abrazo a la distancia. Un abrazo grande. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias Alejandro por tu nueva participación en este programa. Bueno, ahora le toca el turno a Inés y Alfredo. Son dos personajes creados con la inteligencia artificial. Y esta semana van a exponer sobre Quilmes, la inseguridad que los números no pueden borrar. En realidad es otro análisis sobre un documento del licenciado en Seguridad Ciudadana Alfredo Lugo. Cuando quiera, Pancho, comenzamos a escucharlo. Bien, vamos a desglosar esto. Porque hoy tenemos sobre la mesa un tema que realmente exige mirar mucho más allá de la superficie. Totalmente. Es un tema que afecta el pulso directo de nuestras ciudades. A menudo, cuando se exploran estas cuestiones urbanas, hay un bombardeo constante de gráficos, de porcentajes, de líneas de tendencia que suben y bajan en una pantalla. Y es muy fácil perderse en esa abstracción. Es facilísimo perderse ahí, sí. Te desconectas de la realidad. Exacto. Pero la misión de nuestra exploración de hoy es diseccionar la anatomía de la inseguridad urbana. Y lo vamos a hacer tomando como mapa un análisis sumamente revelador. Un texto muy interesante firmado por Alfredo Lugo. Así es, Alfredo Lugo, que es licenciado en Seguridad Ciudadana. Y el objetivo que nos plantea es fundamental: ir más allá de los números fríos para entender esa profunda desconexión que existe entre las estadísticas oficiales y la realidad palpable, la que se respira en las calles. La del día a día. La del día a día, claro. Estamos hablando de cómo se vive y cómo se transita al espacio público todos los días. Y para poder dimensionar correctamente lo que plantea este análisis, primero, debemos establecer de dónde provienen los datos concretos. Que no son inventados. Exactamente, no. Lugo no construye su argumento en el aire. Lo ancla en un informe técnico muy específico. Se trata de un reporte elaborado por la Fundación de Investigaciones en Inteligencia Financiera, conocida por sus siglas como FININT. Así es, FININT. Este documento, que data de octubre de 2025, lleva un título que no deja mucho lugar a la imaginación. A ver. Se llama Homicidios, Suicidios y Robos en el Gran Buenos Aires y la Ciudad de Buenos Aires. Básicamente es una radiografía exhaustiva de las dinámicas de criminalidad. En una de las áreas metropolitanas más densas de toda la región. De toda la región, sí. Y es precisamente al mirar esta radiografía que comenzamos a notar ciertas fracturas que a simple vista no parecen tan evidentes. Y las cifras que arroja ese informe sobre el distrito de Quilmes en particular son verdaderamente un llamado de atención. O sea, cuando se revisan los datos y se observa que Quilmes encabeza la tasa de robos violentos en todo el Gran Buenos Aires, la perspectiva cambia por completo. Es un dato fuertísimo. Es fuertísimo. Y es crucial detenerse en el término robos violentos. Claro, porque no es cualquier delito. Exacto, no estamos hablando de un hurto silencioso o de perder una billetera por un descuido en el colectivo. Un robo violento implica agresión. Implica un trauma directo para la víctima. Totalmente.
Implica que la persona afectada probablemente termine en una sala de emergencias o lidiando con secuelas psicológicas severas durante meses. Liderar esa estadística en un conglomerado urbano tan inmenso es un indicador altísimo de crisis. Es un foco rojo brillante. Y para darle el peso que merece a ese argumento, veamos los números duros que destaca el reporte de FINT. A ver, repasemos esos números. Se reporta una tasa de 44,9 hechos cada 100.000 habitantes. ¡Wow! Y llevado a números absolutos, esto significa que se registraron 311 casos de robos violentos solamente durante el año 2024. 311 casos. O sea, si hacemos la matemática rápida, estamos hablando de casi un robo violento denunciado por día. Prácticamente uno diario. En ese distrito del cordón sur del conurbano bonaerense, estas cifras lo ubican, sin lugar a dudas, como un epicentro crítico. Sin embargo, lo fascinante aquí es que, a pesar de la brutalidad de esos 311 casos documentados, el núcleo de la investigación subraya otra cosa. ¿Qué cosa? Que el verdadero problema es lo que no está impreso en ese papel. Ah, y aquí es donde se pone realmente interesante la cosa, porque entramos al terreno de lo invisible. Hay un concepto en criminología que explica esta dinámica a la perfección. La cifra negra. La famosa cifra negra, exacto. Para quienes escuchen y tal vez no estén tan familiarizados con este término técnico, la cifra negra opera exactamente igual que la parte sumergida de un iceberg. Es una excelente metáfora visual. En la esquina del barrio, a plena luz del día, pero que jamás llegan a convertirse en una denuncia formal. Básicamente es el delito que, para los registros del Estado, jamás existió. Jamás. Nunca pasó. Y la metáfora del iceberg es fundamental para visualizar la magnitud de este problema. Porque los 311 casos registrados son solo el hielo que brilla sobre la superficie del agua, lo que el radar logra captar. Lo visible. Pero la masa gigante, la que realmente tiene el potencial de hundir por completo el tejido social de una comunidad, está bajo el agua y no se ve. Y lo que aporta una profundidad invaluable en el análisis de Alfredo Lugo es su deconstrucción de los motivos, las razones detrás de este silencio masivo. Exacto. Se hace la gran pregunta. ¿Por qué un barrio entero decide dejar de denunciar? Uno pensaría que es apatía, ¿no? Pero no lo es. La respuesta no es la apatía en absoluto. No es que a la comunidad deje de importarle sufrir violencia. Nadie se acostumbra a eso de buena gana. Claro. El análisis detalla que este silencio es producto de una falta de confianza estructural profunda y de lo que se define literalmente como nulas esperanzas de obtener algún tipo de respuesta o reparación por parte del Estado. Es que, a ver, imaginemos la situación de ir a denunciar un hecho traumático. Cualquier persona que haya tenido que hacer un trámite burocrático pesado sabe lo agotador que es. Agota la energía de cualquiera. Es una analogía muy parecida a cuando uno intenta llamar a un servicio de atención al cliente de una empresa de telefonía o de internet que nunca resuelve nada. Uno ya marca el número sabiendo que va a estar horas en espera. Que te van a transferir de un departamento a otro. De un operador a una máquina. De la máquina a otro operador. Y que al final del día el problema de conexión va a seguir igual. El agotamiento mental es inmediato. Es una excelente comparación. Pero claro, en este escenario no estamos hablando de un cable de fibra óptica roto o de quedarse sin Wi-Fi. No. Estamos hablando de la integridad física y la tranquilidad de una familia. Exactamente. Cuando esa inacción, esa falta sistemática de respuesta, se vuelve la norma repetida una y otra vez, la comunidad interioriza una profunda resignación. Porque la pregunta que se hace el vecino es lógica. ¿Para qué atravesar el desgaste de ir a la comisaría, relatar la experiencia traumática, revivir el momento, perder horas de trabajo, si al día siguiente la calle va a seguir exactamente igual de oscura y vulnerable? Esa resignación aprendida es, como señala el autor, la barrera psicológica que destruye la relación entre la ciudadanía y las instituciones. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Pancho. Bueno, ahora viene la columna del licenciado en periodismo Fernando Lescano. Es también técnico en seguridad e higiene especializado en la industria automotriz. Esta semana va a tratar el siguiente tema: primeros auxilios. Cómo reaccionar y pedir ayuda ante una emergencia. Cuando quiera, Pancho. ¿Qué tal, amigos de Proteger? Sergio, colegas, oyentes.
Vamos a retomar nuevamente la clase sobre los primeros auxilios. Nosotros, como en nuestra profesión, tenemos que tener, es como un manual que lo tenemos que tener grabado en la mente de cómo reaccionar y pedir ayuda, valorando rápidamente y con realismo la emergencia que se nos presenta en ese momento. Se nos cae una persona, se desmaya, ¿qué hacemos? Salimos corriendo, nos quedamos, llamamos, pedimos ayuda. Bueno, todo dentro de la calma. Mantengan la calma y llamar a emergencias médicas, el 107, según la situación, a los bomberos, si se requiere la presencia de bomberos, al 100, la policía en caso de que haya algún delito. Bueno, siempre manteniendo la calma, eso es fundamental. Hay que responder a una serie de preguntas del operador con tranquilidad, siempre manteniendo la calma y con toda tranquilidad. ¿Qué ocurre? ¿Dónde ha sucedido? ¿Y cuándo ha sucedido? ¿Cómo ha sucedido? Si es que sabemos. Número de cantidad de accidentados, quién llama y el número de teléfono. Bueno, esos son los primeros puntos que tenemos que responder al operador en el momento del llamado, siempre manteniendo la calma, ¿no? Para dar toda la información que sea necesaria. En el caso de la evacuación ante un incendio, ¿qué hacemos? No tenemos que actuar individualmente, hay que pedir ayuda. Evite correr, por ejemplo, riesgos personales, no hay que hacerse el héroe. Reciba y atienda a los servicios de emergencia y siga sus indicaciones. Mantengan el orden y la calma, como dijimos anteriormente. Compruebe que puertas y ventanas queden cerradas. Salga en orden y sin correr. No utilice ascensores ni montacargas. En los pasillos y escaleras, péguese a la pared dejando el centro libre. Evite empujar y crear aglomeraciones. Neutralice el pánico y la histeria. Colabore activamente ayudando a otras personas que lo necesiten. Compruebe que no quede nadie en el interior del edificio. No regrese bajo ningún motivo. ¿Ustedes se acuerdan? Quiero dar como ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Ustedes se acuerdan? Seguramente los que son más jóvenes no creo, pero los que son mayores ya, como con lo que están más o menos a la altura de mi edad. El caso Cromañón. Recuerdan que gracias a las imágenes de crónica veíamos que la gente que se salvaba y salía de los incendios y del humo volvían a entrar a buscar a sus familiares o a sus amigos. Una locura. Y la policía no hacía nada, o sea, trataba de liberar la zona, claro, desbordado de tanta emergencia, desbordados, y no se daban cuenta que la gente que salía volvía a entrar. Bueno, eso fue lo que causó el aumento de víctimas, casi 300 víctimas. ¿Por qué? Porque la gente que salía volvía a entrar al edificio en busca de sus seres queridos. No, negativo, una vez que salen ya no entran más. Hay que evitar el ingreso de las personas que se salvan y llegan a salir del edificio en pleno incendio, evitar el ingreso nuevamente para evitar víctimas. Bueno, un ejemplo de lo que no hay que hacer. ¿Cuáles son las recomendaciones? En caso de humo, aléjese, cierre las puertas y coloque trapos húmedos en las rendijas. Protéjase con un pañuelo o trapo mojado. Gatee, hay que gatear, como los bebés. ¿Por qué? Porque el humo tiene componentes químicos que hace que aplaste el oxígeno. Entonces el humo se eleva, tiende a elevarse al techo y el aire tiende a bajar. ¿Por qué? Porque el humo es mucho más pesado, más denso que el oxígeno, entonces lo aplasta y lo tira al piso y el humo va al techo. Entonces por eso la recomendación es que se agachen y gateen, cosa de recuperar el oxígeno. En caso de prenderse la ropa hay que tumbarse, rodar sobre sí mismo o cubrir con una manta. Si al tocar una puerta nota calor, no la abra y si puede enfríela con agua. Si queda atrapado por el fuego, cierre las puertas y coloque trapos húmedos en las rendijas, como dijimos. Hágase notar desde las ventanas, balcones, terraza. Ante sólidos ardiendo, golpee con una escoba mojada. Cubra con una manta húmeda o utilice un extintor de agua o polvo, ¿no? Si tenemos ahí a mano. Ante líquidos ardiendo, tape, no añadir nunca agua, ya que se extiende más el fuego. Generalmente siempre tendemos en ese momento de adrenalina, a querer agarrar un balde de agua y tirarlo. No, negativo, no hay que hacer eso, nada de eso. Hay que escaparse. Para eso están los bomberos, que hagan su trabajo ellos. Ante gases ardiendo, cierra la llave de paso y no pierda el tiempo en apagar la llama. Capacítese y capacita a su familia para que sepan actuar en casos de emergencia. Eso es fundamental, la capacitación.
Bueno, hay que tener mucho cuidado en caso de que la electricidad más el agua produzca una electrocución. ¿Qué significa esto? Que, por ejemplo, si tenemos un foco de incendio producido por un cortocircuito, no le tenemos que tirar agua porque nos podemos electrocutar. Empeoramos la situación, en vez de apagar, nos morimos. O sea, no hay que hacer nada. Hay que tratar de escaparse del foco de incendio lo más rápido posible, o evacuar a la gente del edificio lo más rápido posible y ver si tenemos o no algunas que otras herramientas para tratar de sofocar ese principio de incendio, ¿no? Realice el mantenimiento de equipos, fundamental, instalaciones y aparatos de gas, electricidad, calefacción, aire acondicionado, detección, alarma y extinción. Planifique y ponga una práctica en familia, un plan de evacuación que incluya las vías a seguir, puntos de reunión. Conozca los procedimientos a seguir en caso de emergencia. Mantenga libre los obstáculos, las vías de evacuación, salidas, por ejemplo, eso tiene que estar libre de obstáculos, de escollos. Controle la desconexión de agua, gas, electricidad, calderas y especialmente mantas eléctricas, estufas. Bueno, recuerde entonces, por último y para cerrar, primero mire, luego piense y después actúe. Esto es importantísimo, mirar, pensar, actuar. Gracias por la columna, a Sergio, a los colegas, a los oyentes. Nos vemos la próxima. Fernando Lescano los saluda, técnico en seguridad e higiene, especializado en la industria automotriz. Nos vemos la próxima. Hasta luego. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Fernando. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en seguridad Abel Nuccio, quien esta semana va a tratar el siguiente tema. Reitero sobre el protocolo de seguridad en caso de fuertes tormentas. Pancho, termina la columna y ponemos un poco más de música. Bueno, gracias. Buenos días, gente linda de Proteger. Buenos días, audiencia en general. Soy el licenciado en seguridad Abel Nuccio y como todas las semanas le traigo desde mi experiencia y la profesión comentarios para hacer un poquito más segura la vida de cada uno de ustedes. Y en esta oportunidad vamos a refrescar un tema que ya lo hablamos el año pasado, que tenemos que tener en cuenta porque es tener armado un protocolo de seguridad en caso de tormentas fuertes. ¿Qué significa esto? Que cada miembro de la familia sepa qué hacer cuando en determinado momento, a determinada hora y determinado lugar, no pueda moverse sin correr riesgo, o porque hay inundación, o porque la tormenta es muy fuerte, o porque están cayendo piedras. Entonces, debemos coordinar y saber entre todos qué va a hacer cada uno y dónde va a estar cada uno en ese momento. Si los chicos están en el colegio, comienza a llover fuertemente, se inunda todo. Si hay que coordinar con las autoridades del colegio, que las mami y los papis van a llegar más tarde a buscarlos, cuando eso calme y puedan ir seguros, no desesperados por la calle, pudiendo producir o ser víctimas de un accidente, o de quedarse porque el vehículo fue tapado por el agua. Los chicos en el colegio van a estar seguros, los padres van a estar tranquilos porque saben que sus hijos no corren ningún riesgo, ni ellos lo van a correr para ir a buscar. Lo mismo cuando salimos del trabajo, cuando los chicos salen de la facultad, cuando salen de la escuela secundaria. Buscar un lugar alternativo. Comienza a llover, tengo una estación de servicio, me meto en la confitería de la estación de servicio y me quedo ahí hasta que pare de llover. Llegaré una hora más tarde a casa, pero voy a llegar seguro. Las tormentas están viniendo cada vez más fuerte. Cada vez cae mayor cantidad de agua. Los sumideros no dan abasto para absorber la cantidad de agua que cae y por consiguiente se producen las inundaciones. Inundaciones que muchas veces socavan los postes de corriente de luz, caen los cables, se puede electrificar la zona, se pueden caer ramas, tanto sobre las personas como sobre los coches que están circulando. Entonces, ¿para qué arriesgarnos? ¿Para qué jugarnos a porque tengo una camioneta de las más modernas y las altas acá hacen mucho ruido?
sentirme que voy a poder pasar por el agua como vengo. No, paremos, reflexionemos, esperemos y después continuamos. Tenemos que estar coordinados para poder estar tranquilos. Espero que el comentario les sirva y será hasta la semana que viene. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Gracias, Abel, por tu columna. Bueno, ahora le toca el turno al licenciado en Seguridad, Leandro Hidalgo, en su segmento Seguridad y Tecnología. Esta semana trata el siguiente tema: aspectos vinculados al uso de la videovigilancia en los comercios en general. Cuando quiera, Pancho. Bienvenidos a un nuevo segmento de tecnología y seguridad para el programa Proteger. En el día de hoy vamos a estar hablando sobre aspectos vinculados al uso de la videovigilancia en los negocios, en los comercios en general. Las videocámaras, la videovigilancia, son elementos que generalmente se utilizan para seguridad. Esto significa que nosotros lo utilizamos para gestionar el riesgo. Es decir, en el momento que hay algún incidente, podemos saber qué fue lo que pasó. Esta es la modalidad que más se suele utilizar, dado que no hay un monitoreo activo en muchos lugares, en otros sí los hay. Entonces uno puede tener un registro de las situaciones, de los hechos, para cuando no advierte que hubo un hecho delictivo o que hubo alguna situación conflictiva, poder ir a buscar esta información en los registros, en este caso de video. Ahora bien, ¿qué avances hay al respecto? ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar en la tecnología para beneficiarnos y poder tener una ventaja competitiva? ¿Qué es lo que nosotros podemos utilizar de la tecnología de videovigilancia, apoyándonos en nuestros sistemas tecnológicos para poder avanzar en este sentido? Actualmente las cámaras de videovigilancia tienen tecnologías de inteligencia artificial. Estos no son todas, pero sí varias, y a veces no están directamente en las cámaras, sino en los grabadores, también conocidos como DVRs o NVRs. La ventaja de que existan estas tecnologías y que cada vez sean de acceso más común es que nosotros podemos tener metadatos respecto de los eventos que nos puedan servir para poder llegar a conclusiones mucho más rápidas. Por ejemplo, un equipo grabador puede tener el conteo de personas directamente asociado a cada cámara y a cada tiempo. ¿Esto de qué forma nos podría servir en un negocio? Bueno, nos puede servir para poder determinar cuáles son los momentos en los cuales la atención al público se tiene que focalizar más, o cuáles son los momentos en los cuales hay menos personas en el local y el personal puede dedicarse más a lo que es la gestión de stock. Lo mismo sucede con otras situaciones, por ejemplo las inteligencias artificiales que están embebidas en estos equipos pueden detectar, por ejemplo, automóviles o algunas situaciones determinadas, como por ejemplo si hay personas corriendo, etc. Si bien estas tecnologías están en la actualidad, no en todos los equipos, pero sí en varios, y la proyección es que sean cada vez más accesibles, lo cierto es que no hay muchas personas que estén haciendo esta interacción, haciendo esta vinculación entre las posibilidades que dan los equipos y los negocios en concreto. Estos aspectos son relevantes y pueden ser explotados. Y no es que genere un costo mayor extra, porque hay muchos equipos que en la actualidad se están utilizando que no se conocen que tienen estas posibilidades. Sumando a las opciones que tienen los equipos de grabación o las cámaras de videovigilancia de inteligencia artificial, se pueden complementar con otros elementos como Internet de las Cosas, como paneles de gestión, que la información que se recolecte impacte directamente en estos paneles, u otros procesos que se pueden trabajar en conjunto para mejorar la seguridad, que tiene que ver justamente con los aspectos vinculados a la protección de los activos. Este enfoque
es interesante porque no solo se focaliza en aspectos relacionados a, por ejemplo, lo que es el reconocimiento facial o aspectos específicos de las tecnologías, sino que trabaja sobre otras herramientas que pueden ser de interés y que en muchas ocasiones no están siendo explotadas satisfactoriamente. Esto fue el segmento Tecnología y Seguridad para el programa Proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Bueno, mi querida audiencia, lamentablemente hemos llegado a otro final más de otra emisión más de Proteger. Gracias a los directivos de esta radio y a ustedes, mis queridos oyentes y seguidores, porque el único reconocimiento que deseamos es que usted y su familia estén seguros en todo ámbito de su vida, es decir, en el trabajo, en su casa y en sus actividades personales. Y gracias a lo mejor que tenemos, que son los técnicos, columnistas, musicalizadores, editores, investigadores y la gente de Community Manager. Y siempre recuerde que si tiene problemas de seguridad, contrate a un profesional de la seguridad, porque tienen la potestad de resolverlos. ¡Chau! Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Yo escucho proteger. Escucha proteger.